¿Qué onda, guitarrero? Cualquier guitarrista estará de acuerdo en que uno de los conceptos más importantes para aprender en la guitarra son las tríadas. Las tríadas te dan acceso a una forma nueva de ver, sentir y crear en el diapasón. Pero lo que he visto es que muchos guitarristas intentan aprender tríadas de una forma desconectada de todo lo que conocen, por lo que aprenden un montón de figuras sin saber realmente cómo usarlas. Así que en este video vamos a aprender tríadas de una forma más práctica. Así que toma tu guitarra y vamos a guitarrear. Bueno, guitarrero, todo empieza con nuestra estructura de visualización guitarrear, que ya aprendiste en otro video. Pero si aún no lo viste, no te preocupes, porque te voy a dar una explicación rápida de qué se trata. La figura en general se ve así. Y lo que hace es darnos 5 de nuestras escalas más útiles en una misma posición, para que no tengas que mover mucho tu mano. Tenemos la pentatónica menor, la pentatónica mayor, la escala menor natural, la escala mayor y la escala de blues, todo en un solo diagrama. Y lo mejor de todo es que todas estas escalas son relativas unas con otras, así que se pueden utilizar sin problema en cualquier tonalidad. En este caso, tenemos la tonalidad de Do mayor, o su relativa menor, La menor. Y toda esta estructura la puedes mover a cualquier parte del diapasón para cambiarte a la tonalidad que necesites. Si quieres saber un poco más sobre esta estructura, te dejo el link de nuestro video en la descripción. Pero lo que no sabías es que en esta misma estructura podemos tocar todas las tríadas importantes sin agregar ninguna nota. Pero a ver, ¿qué es una tríada? Bueno, las tríadas representan el núcleo de un acorde. Cuando tocamos el acorde de Do mayor o Si menor, en realidad solo estás tocando 3 notas distintas, la fundamental, la tercera y la quinta. Pero todo esto ya te lo expliqué en nuestro video de tríadas para principiantes. Te dejo el link en la descripción. Así que veamos cómo puedes tocar las 7 tríadas de una tonalidad usando solamente nuestra estructura de visualización guitarrear. Y después te voy a enseñar cómo puedes usar estas tríadas para improvisar. Usaremos el ejemplo de la tonalidad de Do mayor que tiene los acordes Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y Si disminuido. Y la estructura de visualización en Do mayor o La menor sonaría algo así. Bueno, empecemos con nuestra tríada de Do mayor, o bien para el acorde 1. Y una de mis formas favoritas de tocarla es aquí. Pero también podemos tocarla así. O también por aquí. Así que puedes tocar la que más te guste. Lo importante es que estamos usando únicamente las notas de nuestra estructura de visualización guitarrear. Pasemos ahora al acorde 2, que es Re menor. Y aquí podemos encontrar tríadas aquí. O esta de aquí, que es una de mis favoritas. Después pasamos al acorde 3, que es Mi menor. Y aquí vamos a tener un par de lugares en donde podemos tocar esta tríada. Por ejemplo, aquí. O esta tríada de aquí, que es un poco más cómoda. Luego pasamos a nuestro acorde de Fa mayor. Creo que esta es una de las posiciones más cómodas para el acorde 4, que es aquí. Pero también la podemos tocar por acá. O incluso por aquí. Todas estas son tríadas de Fa mayor, o bien del acorde 4. Te estoy dando estos numeritos para que puedas cambiar de tonalidad cuando necesites. Luego tenemos el acorde 5, que es Sol mayor. Y para este tenemos la misma figura, pero esta vez con la tríada de Sol. Luego vamos a pasar al acorde 6, que es La menor, por lo que tenemos una tríada aquí. O también la podemos tocar así. O incluso esta de aquí abajo. Todas estas son tríadas de La menor. Por último, tenemos nuestro Si disminuido, o el acorde 7 disminuido. Así que esta tríada va a estar un poco diferente, pero la podemos encontrar dentro de nuestra estructura de visualización justo aquí.
Suena bastante disonante, pero bueno, por algo, el acorde 7 casi nunca se usa en la música popular, pero siempre lo puedes usar antes de caer a la tónica. Bien, guitarrero, ya tienes acceso a todos los acordes de una tonalidad en forma de triadas utilizando nuestra sencilla estructura de visualización. Pero veamos ahora cómo te va a servir esta nueva información. Y por supuesto que puedes utilizar estas triadas para sustituir acordes completos o tener un timbre distinto. Pero en este video quiero que nos enfoquemos un poco más en resaltar algunos chord tones al momento de improvisar. De esta forma, en lugar de simplemente tocar notas random de la estructura, vas a poder tocar o resaltar algunas notas de los acordes que se estén tocando en la backing track o los acordes de acompañamiento. Pero mucho hablar, mejor veamos un ejemplo. Digamos que estamos en la tonalidad de Do mayor. En lugar de ponerte a tocar como loco con esta estructura, que bueno, puede que sí funcione, pero puedes tocar con un poco más de intención, tocando notas de la tríada correcta cuando existe un cambio de acordes. Por ejemplo, si alguien cae en el acorde de Do mayor, puedo asegurarme de tocar algo y luego caer justo en la tríada de Do mayor con el resto de la banda. Luego, supongamos que tocan el acorde 4, o en este caso, Fa mayor. Pues entonces, yo puedo tocar algo con estas notas de aquí. Luego vamos al acorde de Sol, o el acorde 5. Puedo tocar algunas notas improvisando y luego resaltar la tríada de Sol. Veamos con un ejemplo qué tal suena. Todas estas notas le van a dar una intención más fuerte a todos tus solos y se escucharán más profesionales. Y como siempre, puedes mover esta estructura y estas mismas triadas a cualquier tonalidad. Es por esto que te estuve comentando el número de acorde o triada. Así, si cambias de tonalidad, por ejemplo a Re mayor, simplemente haces que tu acorde 1 sea Re mayor. Y puedes mover toda la estructura completa sin cambiar la figura. Así que ahora nuestra tríada para el acorde 1 es Re mayor. Nuestra tríada para el acorde 2 es Mi menor. La tríada para el acorde 3 es Fa sostenido menor. Y todas las figuras de tríadas se mantienen igual, pero ahora el nombre del acorde es distinto. Y ya está, guitarrero. Te recomiendo aprender todas estas tríadas de memoria, pero sobre todo que intentes improvisar algo con una backing track. A ver qué tal suena. Como siempre, puedes encontrar todos los diagramas y backing track de este video en nuestra página de Patreon. Pero además, subimos ejercicios semanales en PDF y Guitar Pro para que lleves tu guitarra al siguiente nivel. No lo pienses más y suscríbete ahora. Nos vemos en el próximo video.